Gracias. Ya comienza. Aunque se han mezclado dos puntos iniciales, porque estamos yendo por segmentos, pero imagino que vale el contrapunteo. Evidentemente, ustedes han mostrado una apertura a la importancia de Juan. Creo que eso más o menos queda claro, por lo Claro que menos sí. entre nuestros ámbitos, ¿no? Entonces, eso es importante señalarlo. Y tampoco han señalado, creo que me parece, y cojo, que no tiene ninguna animadversión contra él, ¿no? Ninguno. Entonces, lo cual me parece importante decir. Yo tampoco le he dicho que han tenido ustedes la animadversión. Lo que estoy diciendo que, digamos, la sensación que uno tiene al los testimonios y estos contrapuntos es que muchas veces hay querido levantar a una línea que creo que no ha aportado mucho dentro de la concepción inicial de Hora Cero, ¿no? El mío es. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿No? O sea, cuando José Carlos menciona que hay una línea morista vigente, importante, que se han plegado después a lo de Juan, yo no todo lo contrario. O sea, la pregunta no iba por la cuestión amical. O sea, ¿quién es más amigo de quién? Si no estoy hablando de una propuesta teórica, cómo se despliega en la poética textual. Esa ha sido mi pregunta inicial. El concepto de poema integral, ¿en qué poemario está? Esa es la pregunta, en pocas palabras. Lo que he sostenido yo al comienzo de la conversación, no, a mí no me importa si un grupo es más amigo que otro, eso no tiene ninguna importancia. Estamos cayendo en el mismo rollo, o los recursos de ustedes, de que hace Tulio, el imbécil de Tulio Mora, ¿no? Entonces, o sea, la discusión esencial es ¿en qué libros el poema integral está funcionando o no? Esa es la pregunta. Lo que yo creo que el que ha concretado esa genealogía tiene que ver fundamentalmente con la propuesta de Juan. Todos los textos de Juan responden a esa genealogía. Kenacor creó una parte ética de Verástegui y Carmen Oye, ¿no? El primer libro, Noches, ¿no? O sea, ahí yo noto que este concepto de poema integral se muestra en su mayor esplendor. A eso me estoy refiriendo yo. Estoy hablando de textos puntuales. Para pasar, porque el tiempo un poco nos agobia, y el tiempo siempre nos agobia en realidad. La otra cuestión neobarroca. No has mencionado a ningún autor. ¿Sí? ¿Cómo puedes decir que Cuchillo, por ejemplo, es un autor hijo de puta, como diría León, y tú lo has mencionado, si no has leído? Vamos a lo que estoy diciendo. O sea, no, yo te pido autores. ¿A qué autores te refieres cuando le haces esa acusación tan grave? Y cuando los mencionas, ¿cómo puedes saber algo que no tienes la menor información? A eso me preocupa. O sea, lo que sí te acepto es lo siguiente, digamos, y eso que me puede llevar un poco a trazar la historia del neobarroco en el país. El neobarroco para mí empieza en el Perú, ¿no? Fundamentalmente con dos autores, con el Martín Adán, ¿no? Y con Marroquín. O sea, Joel Marroquín me parece una expresión clarísima del neobarroco, incluso antes que el neobarroso latinoamericano, ¿no? Incluso antes que Lezama, ¿no? O sea, mucho antes que ellos. ¿Por qué? Porque hay una tradición peruana que aparece con el barroco y principalmente con Espinosa, en Medrano, una constitución de una textura poética barroca que atraviesa los siglos del país. Y que obviamente, digamos, con los años del siglo XX, digamos, con la apología góngora que hace la generación de 27 en España, que revierte en América Latina, y hay una revisión, digamos, de nuestra propia tradición, hay un barroco latente constantemente en la tradición poética. Eso lo he notado en muchas de las historias, en muchos de los autores y muchos de los textos. Lo que yo creo, y es lo que ha pasado, el modo conversacional, que es una línea importante, ciertamente reconozco eso, no creo, y es en una parte hegemónica, porque ha habido más, efectivamente, hasta ahí también lo reconozco, pero ha creado un problema, ha invisibilizado otras tradiciones, y no porque su aporte haya sido menor en la tradición poética peruana, ¿no? Y el desconocimiento tampoco es un argumento para decir que una poética es menor o mayor, ¿no? O sea, déjame acabar. Entonces, lo que estoy diciendo, y cuando digo la continuidad del neobarroco es importantísimo, acabas de mencionarlo, Sobrevivir, el mismo Vladimir, el gran Edgar Guzmán con Trilogía del Mar, me parece importantísimo, el mismo José Morales Arabia, ¿no? Te puede gustar o no, es otra discusión. O sea, esa es otra discusión. O sea, estamos planteando simplemente qué hay. ¿No? O sea, y creo que la opinión a usted no le gusta, pues está bien, pues está bien, pero es otro asunto, ¿no? Es un asunto sumariamente subjetivo. Estamos nosotros como investigadores planteando cuáles son las plataformas que hay en este rollo cultural poético nacional. Un poco la discusión. Lo que yo creo que ustedes no le conceden la importancia, que por lo menos desde mi punto de vista, por la cantidad de producción que hay, ¿no? Y por la invisibilización que ha hecho el modo conversacional a esta línea, que yo considero sí importante, permanece, ni siquiera son vestigios, permanece. Y también como toda corriente, tiene sus formas retóricas peligrosas, malas, seguro, también. Lo que yo quiero que ustedes reconozcan que esta línea
esta matriz fundacional de la literatura letrada en el país siempre ha permanecido. O sea, no es que se haya, digamos, ni siquiera renacido, ha permanecido, ¿no? Yo nunca he dicho, para empezar, que haya renacido o no. Yo no le niego un valor, insisto. Y Tadio Temani pregunta, lo que sucede es que yo siempre he leído los poetas no barrocos. Me queda un minuto, del año 2000. Ahora,